Sergio Acevedo. Vamos a socializar el tema de reactores anaerobios de flujo ascendente o ASB. Por favor, lo siguiente. Entonces, una pequeña introducción. El reactor UASB se originó a principios de los años 70 en Holanda. Se utilizaba para tratar aguas industriales, pero actualmente el uso en agua residual doméstica ha ido en aumento a nivel mundial. También se utiliza para tratar aguas que provienen de las industrias químicas. Siguiente, por favor, compañero. Entonces tenemos aquí el diseño de una imagen de un reactor UASB, también conocido como reactor de flujo ascendente. No sé si puedo mover aquí el mouse. Entonces tenemos que el reactor está compuesto Camilo, por si tres. quiere, hay una opción que le dice anotación y ahí le aparece un lápiz donde usted puede rayar. ¿El teléfono también se puede? No. Creería que sí. No, no me... Bueno, desde el agua ingresa, el agua cruda ingresa por la parte inferior donde dice influente. Por ahí están los canales de dispersión y en ese lugar se encuentran un manto de lodos con unas concentraciones, con unas características de sedimentación muy buenas. Lo que pasa es que al ingresar el agua por estos ductos, esa fuerza hace que el manto de lodos que está ahí se disperse por toda la parte intermedia del reactor. Lo que se obtiene como esto es que el agua cruda esté en contacto con los organismos para que se haga la oxidación. El proceso de esta oxidación genera un biogás que es atrapado por la parte de arriba de una campana. También el reactor cuenta con un sedimentador en la parte de arriba que evita que los materiales, bueno, el lodo salga del reactor. Entonces, por la parte superior ya vamos a tener un agua clara que va a salir por la parte superior. Se me olvidó mencionar que es importante que siempre, antes de tener un reactor USB, debe haber un proceso preliminar, ya sean las rejillas, una malla, para evitar que grandes sólidos de gran tamaño ingresen y tapen los orificios por donde sale el agua. También es importante mencionar que se debe manejar una velocidad óptima del ingreso del agua, ya que si el agua la velocidad al ingreso del agua es demasiada, puede ocasionar que los lodos salgan por la parte superior del reactor. O si la velocidad de ingreso es muy baja, no puede distribuir los lodos y no se puede hacer un buen contacto de los lodos y el agua cruda. También es importante la acumulación de lodos, entonces se debe realizar una purga para evitar que los lodos sigan, se acumulen los lodos. Entonces, si llegan a cierto punto, ¿y qué pasó? Ay, qué pena, mi compañero me dice que se le reinició el computador. No sé si... Que el efluente llega por la parte de abajo y va haciendo el procedimiento de manera ascendente, ¿sí es así? Sí, ese es. Sí, es eso.
eso no tiene que ver, pues de pronto no va a haber, el lodo tiene que precipitarse y como está hacia arriba, no sé si me entienda. Sí le entiendo, pero no es eso. Recuerden que nosotros tenemos carbono, que es, digamos, nuestro contaminante. Este carbono, en un proceso aeróbico, más oxígeno, produce microorganismos más CO2. Pero digamos, la cantidad de CO2 que se produce es baja, porque este CO2 es el que produce por la respiración de los microorganismos. En un proceso, este es un proceso aeróbico. En un proceso anaeróbico se producen microorganismos, pero lo que más se produce es metano. Entonces, en esto, lo que más se produce son microorganismos, y los microorganismos son el lodo. En esto, lo que más se produce es el metano, y el metano sale como un gas. Entonces, como se producen menos microorganismos, pues la producción de lodo es menor. Por eso, cuando nosotros queremos en nuestro proceso que haya baja producción de lodo, o en un proceso de digestión que haya baja producción de lodo, pues lo que preferimos siempre es hacer un proceso anaeróbico, donde los procesos anaeróbicos pues reducen la producción de lodo. Además que producen un metano, que el metano se puede usar como combustible. ¿En qué procesos yo preferiría que haya baja producción de lodo o alta? Yo quiero que mi planta produzca harto lodo. ¿Por qué creería yo o por qué creen ustedes que uno podría necesitar que una planta produzca lodo? Por los microorganismos. ¿Y para qué yo quiero los microorganismos? Si yo puedo vender ese lodo, pues sería ideal poder producir mucho lodo, porque me va a ser una fuente de ingresos. Entonces, cuando el lodo es un lodo que yo puedo comercializar, pues voy a escoger un proceso aeróbico, porque esto va a ser una fuente de ingreso adicional. Pero si el lodo no lo puedo comercializar porque está contaminado, por ejemplo en el salitre, la planta del salitre en Bogotá es una planta que el lodo no se puede comercializar porque tiene unos residuos de metales pesados. Entonces, si yo no puedo comercializar el lodo, pues no es conveniente que me produzca mucho lodo, porque pues voy a tener que pagar para disponer ese lodo. Entonces, donde el lodo sea un lodo bueno, voy a preferir procesos aeróbicos, un proceso donde voy a poder comercializar el lodo. Pero si no, uy, mire eso, pero si no es un lodo bueno, si es un lodo relativamente que no pueda comercializar, pues muy seguramente es preferible hacer un proceso anaeróbico. Miren, nos enteramos de todos los mensajes que le envían a este muchacho Camilo, Virgen Santísima. ¿Se volvió a salir Sergio o qué? ¿O por qué le tocó a Camilo? Coloque el celular al lado. El que estaba compartiendo. Tocó desde el teléfono. Coloque el celular de lado para que la presentación se vea en pantalla completa. Bueno, continúe Camilo. ¿Ve que sí estaban preparados en el plan B? Así es. Si le falla uno, ahí está el plan B. El hombre no estaba tan mal preparado. Vio la película. ¿Cómo es que llama la película, Andrea? Apuntar acá. Compártanos el nombre por el chat. Interestelar. Bueno,
por Netflix, me imagino que está, ¿cierto? Sergio, ¿la puedes subir, por favor? ¿Subir qué? Está por allá en las características. Entonces está la carga hidráulica, volumétrica, el tiempo de retención hidráulico, la velocidad de carga orgánica, velocidad de carga biológica, la velocidad ascendente y la altura del reactor, la eficiencia del reactor, sistemas de distribución, el separador de tres fases y la recogida de afluentes del sistema de gas y la toma de muestra de lodos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que la carga hidráulica volumétrica es la cantidad de agua que le ingresa al reactor en un día o diariamente. Y el tiempo de retención es la cantidad de tiempo que dura esa cantidad que entre un día, perdón, es la cantidad de agua que dura en el reactor. Entonces, cuando tenemos que hay una pérdida de biomasa, entonces, que está saliendo por el afluente, es por, como ya lo dije anteriormente, hay una velocidad de entrada muy rápida y estas son características que se deben controlar para que el funcionamiento sea óptimo. La siguiente, por favor. Se me olvidó mencionar también que si el tiempo de retención es muy poco, no se va a alcanzar a oxidar toda la materia orgánica que se encuentra en el agua. Tenemos también la velocidad de carga, que se define como la cantidad de materia orgánica aplicada diariamente al reactor. Lo tenemos, se puede determinar con la fórmula, que está en pantalla, que es LY sobre Q, perdón, LYQ por SO sobre B, donde Q es el caudal, HB es la velocidad de carga orgánica, SO es la concentración del sustrato y B es el volumen. No la mueva, por favor. No. Qué pena, es que eso se mueve solito. Déjala donde está la carga biológica, por favor. Velocidad de carga biológica. Entonces tenemos también que la velocidad de carga biológica es la velocidad de lodos a la cantidad de material orgánico aplicada al reactor por unidad de biomasa presente. La anterior a esa, creo que es. La anterior. No, esto sí no se puede trabajar. La velocidad de carga biológica es la velocidad, se refiere a la cantidad de material orgánica aplicada diariamente al reactor por unidad de biomasa. Tenemos que LS es la velocidad de carga biológica, Q es caudal, S es la concentración y M mayúscula es la masa. Hay que tener en cuenta también que la velocidad máxima de la corriente ascendente en el reactor depende del tipo de lodo y las cargas aplicadas para reactores con lodos floculentos o con velocidades de carga orgánica que van de 5 a 6 kilogramos de cubo sobre metro cúbico. La velocidad del flujo ascendente debe estar entre 0,5 y 0,7 metros sobre hora para evitar que el material orgánico salga por la parte superior de la fuente. La siguiente, por favor. La velocidad ascendente y la altura del reactor. La velocidad ascendente del líquido se calcula a partir de la relación entre el flujo del afluente y la sección transversal del reactor.
con la siguiente fórmula que tenemos, donde V es velocidad ascendente en metros sobre hora, Q es caudal en metros cúbicos sobre hora y A el área transversal de la sección del reactor. Siguiente, por favor. Para medir la eficiencia del reactor, se utiliza la fórmula tenemos en pantalla donde C es concentración total de DQO o DBO en la fuente por miligramos sobre litro. SO la concentración total de DQO y DBO en el afluente de miligramos sobre litro. Y X, eficiencia de eliminación del DQO o DBO en porcentaje. Siguiente, por favor. La concentración de sólidos en suspensión en el afluente final del reactor USB depende de una serie de factores, incluyendo la concentración y las características de sedimentación del lodo, la frecuencia de pérdida y la altura del lecho de lodos, la velocidad a través de la apertura de las zonas de sedimentación, la presencia de deflectores de la espuma en las zonas de sedimentación. Son lo que ya les he mencionado muchas veces. Siguiente, por favor. Ahora tenemos aquí el sistema de distribución de la fuente. Para obtener un buen funcionamiento, es esencial que el sustrato se distribuya por toda la parte, por todo el reactor. Entonces se deben colocar en la parte inferior la tubería por donde debe ingresar. Deben tener unos orificios pequeños para controlar el ingreso del sustrato. También se deben controlar la sedimentación. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver unas imágenes del reactor, de los compartimientos de distribución para generar una buena mezcla y un buen contacto entre el sustrato y los microorganismos. En cada caja que se ve alimenta un tubo de distribución que se extiende desde la parte inferior del reactor. Existen dos tipos de reactores, el reactor circular y un reactor rectangular. Siguiente, por favor. Bueno, los tubos de distribución, el diámetro pues debe ser suficientemente largo para determinar que la velocidad de descenso del agua residual sea menor a 0.2 metros por segundo. ¿Para qué? Pues para que las burbujas de aire ocasionalmente pues se arrastren al interior del tubo y puedan ascender. Se debe tener en cuenta dos factores que pueden afectar el proceso del reactor. El primero puede causar la aireación de lodos anaeróbicos, dañando la metanogénesis. Y segundo, pues puede causar potencialmente las mezclas explosivas con el biogás acumulado cerca del separador de las tres fases, que más adelante pues lo vamos a ver. Otro, pues el diámetro debe ser suficientemente pequeño pues para permitir una mayor velocidad del flujo en su extremo inferior, perdón, lo cual favorece un mezclado con un gran contacto en el lecho del lodo. El enriquecimiento es de alguna manera incompatible con los previos requisitos y pues una vez que el diámetro reducido del tubo impide el movimiento hacia arriba y la liberación de burbujas de aire, además incrementa la posibilidad de bloqueo. Pues ahí podemos ver pues básicamente una fórmula la cual nos dice que ND es igual a sobre A sub D, donde ND pues, es el número de tubos de distribución, A es el área de sección transversal del reactor, que se mide pues, en metros cuadrados, y A sub D, pues el área de influencia de cada distribuidor. Bueno, siguiente pues ese es el separador de tres fases. El separador de tres fases, pues hay gas, sólido y líquido,
pues es un dispositivo esencial que necesita ser instalado en la parte superior del reactor. El principal objetivo de este separador es mantener el lodo anaeróbico dentro del reactor, permitiendo al sistema ser operado con un elevado tiempo de retención de sólidos. Pues para el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta las siguientes características para el agua residual: tipo de lodo que se presenta en el reactor, de la carga orgánica aplicada, de la producción esperada de biogás y de las dimensiones del reactor. Pues con esto se busca pues evitar la flotación del lodo y permite que la biomasa en el reactor. Las dimensiones deben ser aquellas que se permiten la formación de una interfase líquida a gas dentro del colector que permita la eliminación de gas atrapado. En esta parte, pues la velocidad de liberación debe ser suficientemente elevada pues para superar la capa de lodo, pero no lo suficiente para rápidamente liberar el gas del lodo. Pues en esta parte pues, se recomienda una velocidad de liberación mínima entre 1 metro cúbico gas por metro cuadrado por hora y máxima de 3 a 5 metros cúbicos gas por metro cuadrado por hora. La liberación de gas se establece según la siguiente expresión, pues la que podemos ver ahí, donde K sub G pues es la velocidad de liberación del biogás, K Q sub G, producción esperada de biogás, y A sub I, el área de la interferencia. Bueno. Bueno, separación de sólidos. Acá en esta parte, pues, tras la separación de gases, pues las partículas de líquido y sólido que se dejan en el lecho de lodo, pues tienen acceso a la zona de sedimentación. Pues las condiciones ideales del sedimentador de las partículas de sólido ocurren en esta zona. Hay que tener dos puntos, pues uno es la instalación de deflectores localizados inmediatamente debajo de la apertura. En la otra, pues la construcción de paredes de la zona de cementación con pendientes siempre mayores a 45 grados, adaptando una profundidad en la zona entre 1 y 2 metros. Bueno, la recogida de efluentes, pues el efluente se recoge del reactor por una parte superior en la zona del sedimentador. Los dispositivos normalmente pues se utilizan para la recogida de los efluentes son pues placas con vertederos de muescas en V y tubos perforados sumergidos. Ahora, el sistema de gas, pues se debe tener en cuenta pues estos, que son la tubería de recolección, compartimento de sellado hidráulico y purga de biogás, el medidor, el depósito y cuánto biogás no es usado en el dispositivo, pues para hacer una gema hacia el exceso del gas. Toma de muestra de lodos y sistema de descarga. Sergio, qué pena. ¿Su merced tiene prendido el computador también? No. ¿Porque se escucha eco? Sí, escucha el eco. Escucha mucho eco. Espera a ver qué puedo. Quítale el volumen por donde comparte las diapositivas.